Bien, buenas tardes. Vamos a continuar y terminar con el tema 2, que son métodos de orden alto para resolver problemas de valor inicial. En concreto, vamos a trabajar con diferentes problemas, con orden 1 y superior, y también haremos una pequeña introducción a los tipos de problemas que trataremos en el tema siguiente, que son los problemas rígidos. En general, vamos a trabajar primero con una colección de problemas resueltos que iremos comentando, algunas de las particularidades más importantes que os podéis encontrar al resolver este tipo de problemas, y luego os mostraré algunos problemas propuestos que se supone que con las herramientas que tenéis ya debéis ser capaces de resolver sin ningún problema, y si surgiera algún problema, pues nos contactáis vía el foro o el correo y tratamos de resolverlos, ¿de acuerdo? Se supone que hasta ahora ya habéis trabajado los conceptos teóricos de los temas 1 y 2. Vamos a ir aplicando algunos de esos métodos, tanto los de orden más bajo como los de orden más alto sobre problemas concretos, de manera que podamos ir comparando cómo se comportan unos y otros, ¿de acuerdo? Bien, el primer problema que tenemos aquí, podéis ver que es un problema. A ver si consigo aquí. Bueno, quería poner una flechita, pero ahora mismo no se ve. Bueno, eh, quería mostraros aquí un problema. Perdón. Vamos a ver si consigo quitar esto y poder mostraros las flechas. No, no es esto lo que quería hacer. A ver, aquí está. Muy bien. Tenemos pues este problema de valor inicial. Es muy sencillo, una ecuación de primer grado con una condición inicial. Conocemos el valor de la función en el extremo inferior del intervalo donde está definida la variable independiente. Notaréis que a veces la variable independiente se llama X, se llama T, se puede llamar de cualquier forma, ¿de acuerdo? Siempre hay una variable independiente, que es la que definimos en un determinado intervalo, y una variable dependiente, que es la que marca la ecuación diferencial y cuyo valor queremos aproximar en un conjunto de puntos. ¿De acuerdo? En estos problemas que nos sirven un poco para comprobar el funcionamiento de los métodos, normalmente vamos a disponer de la solución exacta. Eso, evidentemente, en los problemas reales no ocurre, porque entonces no necesitaríamos métodos numéricos para encontrar su solución, pero sí nos sirve para calibrar los distintos métodos, para ver en qué situaciones unos métodos pueden ser más eficientes que otros y para tomar decisiones en la práctica acerca de cuáles son los más apropiados para trabajar con cada problema. ¿De acuerdo? En este caso, para este problema concreto, vamos a ir trabajando, como es el primer problema, poco a poco, y lo primero que vamos a hacer es representar el campo de direcciones de la ecuación diferencial, y ese campo de direcciones nos va a proporcionar el conjunto de infinitas soluciones de la ecuación diferencial, y solamente una de ellas cumplirá la condición inicial y es la que vamos a marcar, ¿de acuerdo? Un poco para ver qué estamos buscando, qué forma tiene, qué características tiene, sin necesidad de conocer la solución exacta, ¿vale? Porque la vamos a superponer, pero si no la tuviéramos, igualmente podríamos ver el aspecto de ese conjunto de soluciones. A continuación, ya vamos a trabajar con los métodos numéricos. Vamos a coger el método de Runge-Kutta de orden 2, que es el método de Heun o de trapecios, y también el de orden 4, el habitual, para trabajar con un paso una décima, es decir, vamos a trabajar con 10 subintervalos, recordad que estamos en el intervalo 0,1, y aproximaremos la solución exacta, de manera que podremos calcular cuáles son los errores exactos cometidos en cada nodo por cada uno de los métodos, ¿vale? Y por último, lo que haremos será comprobar numéricamente cuál es el orden de los métodos. Sabemos que el orden es intrínseco al método debido al error de truncamiento local y global, ya lo hemos visto en la teoría, pero muchas veces depende del problema y un método de orden 4 no consigue alcanzar el orden 4 sobre un problema concreto. Entonces vamos a ver cómo analizamos numéricamente sobre este problema concreto el orden que alcanzan los distintos métodos y veremos si coincide con el orden teórico o no. Muy bien. Entonces vamos a la transparencia siguiente.
Tenemos aquí la representación del campo de direcciones, como habíamos comentado antes. Fijaos que para representar este campo de direcciones, yo no sé si lo habéis hecho alguna vez, si no es fácil de recordar, nuestras variables son, en este caso, t, la variable independiente, e i, la función incógnita o variable dependiente. Con lo cual vamos a ubicar en el eje de abscisas la variable independiente t y en el eje de ordenadas la variable i. Para representar el campo de direcciones, lo que hacemos es, en cada uno de los puntos que define el mallado de una partición en ambas variables, es decir, nosotros cogemos el intervalo 0,3, que es donde queremos trabajar con la solución de nuestro problema, y cogemos un paso de una décima, como habíamos dicho, ¿vale? A continuación hacemos lo mismo con la variable y establecemos una partición en el mismo rango. Este puede ser el rango más apropiado para el problema o no, eso lo podremos decidir en cada caso. Y el comando mesegrid lo que hace es generar un mallado a partir de esas dos particiones de los intervalos, multiplicando las particiones de los intervalos en cada uno de los ejes. De manera que para cada valor de t y para cada valor de i tenemos un punto. Y ese conjunto de puntos define nuestro mallado. Ese mallado, por tanto, se define en las variables matriciales t mayúscula e i mayúscula. ¿Qué es lo que hacemos ahora para representar el comportamiento de nuestro problema? Lo que hacemos es escribir la ecuación diferencial, fijaos que este IP es I', en función de la expresión que nos da nuestro problema de valor inicial, el coseno de 2 veces la variable independiente, más el seno de 3 veces la variable independiente, y el comando quiver lo que hace es proporcionar esta representación gráfica que veis aquí del campo de direcciones. Lo que hace es, sobre el mallado definido por las variables matriciales t e i, define unos vectores que tienen de longitud una unidad y que tienen la dirección marcada por i'. ¿Vale? Fijaos que la derivada en una dimensión no es más que la pendiente de la recta tangente a la curva en cada punto. De manera que si estamos representando esas flechitas que nos marcan cuál es la dirección de la pendiente de la curva solución, pues lo que vamos a obtener cuando representemos este mallado es un conjunto de flechas que nos va a ir marcando cuál es el comportamiento de la solución de nuestro problema, ¿vale? Porque al marcar con las flechas y' y buscamos cuáles son las curvas que son tangentes a esas flechas, lo que estamos mirando es cuál es la curva solución. Aquí vemos que si esto lo extendiéramos hasta el infinito en ambas direcciones, tendríamos un conjunto infinito de soluciones de la ecuación diferencial. Pero claro, solo una de ellas es solución del problema de valor inicial, es una solución única. Por tanto, aquí dibujamos con este comando que llamamos solex, la solución exacta, sabiendo cuál es, ¿vale? La representamos superponiéndola con el campo de direcciones y en rojo, ¿vale? Dibujamos con un plot, solex R, entre comillas, y esto nos representa cuál de estas infinitas curvas es exactamente la solución que estamos buscando. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, si hiciéramos esta representación y viéramos que la supuesta solución exacta no verifica que se adapte a ese campo de direcciones, es decir, que las flechas no son tangentes a la curva en cada punto, es que algo está mal. O hemos metido mal la ecuación diferencial o la solución exacta en realidad no lo es. ¿De acuerdo? Esto es un poco también para curarnos en salud. Muy bien. Este es el paso inicial. A continuación lo que hacemos es irnos a la aplicación concreta de los métodos. Vosotros ya habéis pasado por los temas 1 y 2, con lo cual se supone que tenéis programados los métodos de Geun y de Runge-Kutta, RK2 y RK4, ¿vale? De manera que sois capaces de, introduciendo el paso de la variable, el intervalo donde está definida la variable independiente, encontrar las aproximaciones que en dos métodos nos proporcionan en cada uno de los nodos. Fijaos, en la primera columna nosotros tenemos aquí los nodos XY, ¿vale? Vamos a trabajar de 0 a 1. Fijaos que el campo de direcciones lo habíamos dibujado de 0 a 3 simplemente para tener mayor amplitud, ¿vale? De visión. Pero el problema nos pide que trabajemos en el intervalo 0,1. No hubiera estado mal si en el apartado A hubiéramos trabajado también en ese intervalo.
¿de acuerdo? Pero ampliando el intervalo, como tampoco nos especificaba en lo contrario, tenemos una visión más completa del problema. Bien, entonces para cada uno de estos nodos, en la segunda columna, lo que tenemos es el valor de la solución exacta en cada uno de esos nodos, de manera que podamos comparar visualmente. En la tercera columna tenemos la aproximación que nos proporciona el método de G1 de trapecios de segundo orden para cada uno de esos nodos. Veamos que son valores similares, ¿vale? No son iguales exactamente, pero son valores similares, con lo cual podemos hacernos a la idea de que estamos bien encaminados. Podemos calcular también en cada uno de esos nodos la diferencia en valor absoluto entre el valor exacto y el valor aproximado por el método de G1. Evidentemente, en el primer punto el error tiene que ser 0. Estamos calculando el error exacto en cada nodo, en valor absoluto. ¿Por qué es 0? Porque el valor inicial de la variable independiente sabemos cuánto vale la solución y estamos utilizando ese valor. Con lo cual el error lógicamente tiene que ser 0. Y a partir de ahí, ese error se va modificando conforme nos vamos alejando de ese valor inicial, pero podemos observar cómo se mantiene bastante bien controlado. ¿De acuerdo? Tenemos un error de 6,5 por 10 elevado a menos 3 en el último nodo, con lo cual el método de G1 está dando muy buenos resultados. ¿Qué ocurre con el método de Runge-Kutta de orden 4? Bueno, pues lo tenemos nodo a nodo en la columna siguiente, de manera que aquí podemos ver que los valores también son muy similares, de hecho lo son más a los de la solución exacta. Prácticamente todas las cifras que podemos observar aquí coinciden, y entonces si calculamos cuál es el error exacto local en cada uno de los nodos, podemos ver que efectivamente todos los errores son como mucho 0,2 por 10 elevado a menos 5. ¿Vale? Ese es el error máximo que podemos encontrar en el último nodo. Lo lógico cuando trabajemos con este tipo de problemas es que el error sea muy pequeño al principio, ya hemos dicho que es 0 en el nodo inicial, ¿vale? Porque es la condición inicial del problema, y ese error vaya aumentando a lo largo del proceso. Si en lugar de trabajar entre 0 y 1 cogiéramos un intervalo más amplio, probablemente ese error iría aumentando. De la estabilidad del método y del problema propiamente dicho, depende que ese incremento del error de redondeo se mantenga bajo control o se salga un poco de los cánones admisibles, ¿vale? Y en esos casos estaremos hablando de problemas rígidos, como veremos más tarde. Muy bien. Tenemos pues ya claro el segundo de los puntos, ¿vale? El segundo apartado, si quiere funcionar el ratón. Muy bien. Y podemos representar gráficamente cuáles son esos errores que estamos cometiendo. Fijaos que el error de Runge-Kutta de orden 4 es esta línea azul, que está prácticamente centrada en el 0. Fijémonos en la escala. Esto es 7 por 10 elevado a menos 3, ¿de acuerdo? Mientras que el error del método de trapecios de Geun es un error que se ve como va aumentando hasta ese orden, aproximadamente 6,5 por 10 elevado a menos 3. Eso no significa que sea una mala aproximación. Dependerá también de la aplicación del problema con el que estemos trabajando. Dependiendo de la precisión que necesitemos, pues necesitaremos un método de orden más alto o más bajo. Muy bien. En cuanto al orden numérico de los métodos. Bien, ya hemos hecho alguna cosita similar en las transparencias de teoría. Es importante que seáis conscientes de que cuando tenemos un método numérico del cual conocemos teóricamente cuál es su orden de convergencia, cuál es su velocidad, podemos también numéricamente hacer una estimación del comportamiento sobre un problema concreto del orden de ese método. Si conocemos la solución exacta, como es este caso, puede ser más sencillo, pero no es imprescindible conocer la solución exacta. Luego, más adelante, veremos un problema en el que podemos también estimar el orden de convergencia del método, pero no conocemos la solución exacta, ¿vale? Y veremos cómo se hace. De momento, podemos observar aquí cómo realmente lo que hacemos es ejecutar distinto número de veces el mismo método. Aquí estamos ejecutando el método de Geun, Runge-Kutta de segundo orden. Estamos dando simbólicamente la ecuación diferencial aquí, el intervalo 0, 1, e inicialmente le proporcionamos 10 subintervalos, porque se nos habla desde el principio de un paso 0,1. ¿De acuerdo? Muy bien.
el último valor que le damos como variable de entrada es la condición inicial. Si vosotros habéis definido vuestra función de Geun con un orden distinto en las funciones, pues evidentemente ese orden será el que tendréis que introducir a la hora de ejecutar, ¿vale? Ponemos un punto y coma al final de la línea porque de momento no nos interesa que nos muestre ni el vector de nodos a X ni el vector de soluciones aproximadas a Y2. Lo que pretendemos es volver a ejecutar duplicando el número de subintervalos, en este caso estamos cogiendo 20 subintervalos y por tanto el paso en lugar de ser 0,1 es 0,05 y almacenamos el vector de nodos y la solución aproximada con otros nombres de variables, ¿vale? Para no borrar los de la ejecución anterior. Ahora calculamos la solución exacta para cada uno de los dos vectores de nodos. Es decir, si yo trabajo con 10 subintervalos, el vector AX tiene 11 componentes. Cuando yo trabajo con 20 subintervalos, el vector BX tiene 21 componentes. Por tanto, yo voy a necesitar evaluar la solución exacta en esos dos vectores de nodos, de manera que luego pueda comparar las soluciones exactas y aproximadas con el mismo número de componentes, ¿vale? Si no, me dará un error de dimensión. De manera que en estas instrucciones que vemos aquí, lo que estamos haciendo es calcular el error de la primera aproximación, es decir, el error A, el 2 corresponde al orden del método de Geun, como el máximo de las diferencias en valor absoluto entre la solución exacta y la aproximada. ¿De acuerdo? Lo mismo para cuando trabajamos con 20 subintervalos. Cogemos la diferencia entre la solución exacta y la aproximada con el mismo número de nodos, cogemos el valor absoluto, el valor máximo, y eso nos da el error máximo de esa segunda ejecución. Y a continuación lo que hacemos es dividir el error con 10 subintervalos entre el error con 20 subintervalos. Y eso, fijaos que ya nos da, y esto tampoco es demasiado habitual, ya nos da un valor muy aproximado a una potencia de 2. Eso nos está hablando, como esto es aproximadamente 2 al cuadrado, de que el método de Geun es un método de orden 2. Digo que no es lo habitual porque muchas veces, dependiendo del problema, el orden teórico no coincide exactamente con el orden práctico, ¿vale? Pero en este caso funciona estupendamente. Si hacemos exactamente lo mismo con el método de rungecuta de orden 4, ¿vale? Simplemente cambiando la llamada de la función y calculando de la misma forma los errores y dividiendo el error con 10 subintervalos entre el error de trabajar con 20, observamos que ese cociente nos proporciona aproximadamente 16, que es 2 elevado a 4, y por tanto el exponente del 2 es el que nos dice cuál es el orden del método, ¿vale? Y de esta forma hemos comprobado numéricamente cuál es el orden del método con el que estamos trabajando, ¿vale? El método de rungecuta o el método de Geun. Muy bien. Si continuamos con otro tipo de problemas, podemos encontrarnos con problemáticas ligeramente distintas, ¿vale? Aquí tenemos un problema en el que hay que trabajar con una ecuación diferencial que habla de una desintegración radiactiva, hay que trabajar con diferentes métodos, todos de orden 4 en este caso, hay que trabajar con un periodo de tiempo muy largo porque estamos hablando de una desintegración nuclear y por tanto los periodos de tiempo son muy largos, ¿vale? Y lo que haremos, pues bueno, será paso a paso tratar de resolver este problema. Fijaos cómo en el primero de los apartados lo que hacemos es plantear el problema de valor inicial porque el enunciado nos dice que ese material radiactivo, el radio, se desintegra de forma proporcional a la cantidad del mismo, con lo cual además se nos da la constante de proporcionalidad, ¿vale? Y como tiene que ir reduciéndose la cantidad, pues esa proporción tenemos que ponerla con un signo menos, ¿de acuerdo? Por tanto, este es nuestro problema de valor inicial. 10 son los gramos iniciales que tenemos de ese material radiactivo, con lo cual podemos plantearnos ya directamente el problema de valor inicial partiendo de la ecuación diferencial y la condición. Es un problema inmediato, de manera que podemos saber cuál es la solución exacta sin ningún problema, ¿vale? Bien, este además es un ejemplo, lo veremos en el tema siguiente, de problema rígido, con lo cual podríamos encontrarnos con alguna sorpresa en función del valor de K. Lo que ocurre es que en este caso el valor de K es sumamente pequeño. Si esa constante de proporcionalidad
que nos da la velocidad de desintegración fuera alta, tendríamos muchos problemas de estabilidad. Como no lo es, vamos a ver cómo los métodos funcionan correctamente. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, tenemos aquí, por tanto, cómo se comportan los distintos métodos, que son Runge-Kutta de orden 4, Adam-Basford de orden 4, es un método explícito, igual que Runge-Kutta, el Adams-Moulton de orden 4, que es implícito, y el predictor corrector Adams-Basford-Moulton. ¿Vale? Se nos pide la cantidad de radio que hay al cabo de 1500 años. En el caso de Adams-Moulton, como es un método implícito, tenemos que utilizar un método iterativo internamente para resolver una ecuación no lineal. Lo que hacemos es utilizar el método de Newton con una tolerancia a 10 elevado a menos 4 y un máximo de 10 iteraciones. ¿Vale? Partimos con 10 subintervalos en todos los métodos y entonces vemos cómo el comportamiento, tanto en los métodos explícitos como implícitos, es muy similar. ¿Vale? Los que mejor precisión nos dan en los resultados son Adams-Moulton y el Runge-Kutta habitual de orden 4. ¿Vale? Mientras que el método explícito Adam-Basford tiene peor precisión y el método predictor corrector un poquito mejor que Adam-Basford, pero no llega al método implícito o a Runge-Kutta de orden 4. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más conclusiones podemos sacar de este problema? Bueno, pues algunas de las que podemos sacar son las siguientes. Cuando se nos dice en el tercer apartado que tenemos que calcular cuál es la vida media del radio, del material radiactivo, lo que hacemos es mirar cuánto tiempo tarda en llegar esa cantidad final a cero. ¿Vale? Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es cuán cerca de cero queremos estar. ¿Vale? Evidentemente a 0,0 no vamos a llegar, al menos en un tiempo razonable, con lo cual lo que hacemos es plantearnos el siguiente dilema. Si para nosotros, en el método de Adams-Moulton, hemos visto que la tolerancia a 10 elevado a menos 4 era suficiente como para considerar que habíamos resuelto correctamente la ecuación no lineal que hay dentro del método, pues podemos considerar que ese 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5 puede ser un buen rango para considerar que el material se ha desintegrado por completo. De manera que lo que hacemos es, fijando siempre el número de subintervalos en 10, y esto es importante porque estamos trabajando con un problema que no es rígido, ¿de acuerdo? No importa demasiado cuántos subintervalos estemos utilizando porque los métodos se comportan de forma estable. Vemos cómo al aumentar el tiempo final, es decir, el intervalo en el que estamos definiendo la variable independiente, vemos que cuando llegamos a 30.000 años, prácticamente ya tenemos una cantidad despreciable de material radiactivo. Eso significa que la vida media, es decir, la mitad de la sustancia radiactiva, se descompondría al cabo de 15.000 años, que es lo que nos está preguntando el problema. ¿Vale? Y luego, pues por supuesto, en la última pregunta que nos habla del porcentaje de radio desintegrado al cabo de 100 años, de forma inmediata podemos saber cuánto radio nos queda al cabo de 100 años y como sabemos cuánto había al principio, pues de forma trivial tenemos el porcentaje que se ha desintegrado, ¿vale? Con lo cual podemos visualizar cómo efectivamente la velocidad de desintegración de los materiales radiactivos es tan pequeña como nos imaginábamos en un principio. Bien, este es otro problema que hemos visto sencillo. Sin embargo, ahora tenemos uno que nos va a servir para introducir con un poco más de énfasis el comportamiento de los problemas rígidos, que vamos a ver en el tema siguiente. Este es un problema que podéis encontrar en MathWorks, en la web del programa MATLAB, en un apartado que habla concretamente de los problemas rígidos, y lo que hace es trabajar con una modelización de un problema tan aparentemente sencillo como es encender una cerilla. ¿Vale? Cuando encendemos un pequeño fuego, esa llama crece muy rápidamente y se estabiliza también rápidamente y a partir de ahí está siempre más o menos en el mismo tamaño. ¿Vale? Entonces, ese problema se puede modelizar, como vemos aquí, con esta ecuación diferencial, donde la variable dependiente I es el radio de la bola, que simula el tamaño de la llama, y la variable T es el tiempo, ¿vale? Es la variable independiente, de manera que tenemos este problema modelizado en función de lo siguiente.
Si el radio inicial de la bola es delta, es un valor pequeñito, que inicialmente, evidentemente, dependerá de muchas cosas, de la cantidad de oxígeno en el aire, del tamaño de la cerilla, pero cuando la encendamos habrá un valor pequeño crítico que es donde empieza a formarse esa llama. Pues bien, vamos a ver cómo se comporta la función dependiente, el radio de la bola, en un intervalo que va desde ese instante inicial hasta 2 veces sobre ese radio inicial, ¿vale? De manera que cuanto más pequeño sea el radio inicial de la bola, más lejos tendremos que irnos para ver el comportamiento final del método, ¿vale? Vamos a trabajar con 2 valores iniciales de ese radio de la llama, una centésima y una 10 milésima, y vamos a ver cuál es el comportamiento de los métodos en estos 2 casos, porque cuanto más pequeño sea ese delta, más problemas podemos tener a la hora de resolver numéricamente nuestro problema, ¿vale? Bien, tenemos aquí distintas llamadas. Runge-Kutta de orden 4, Adams-Moulton de orden 4. Recordemos que el primero de ellos es un método explícito, el segundo es un método implícito. Y lo que nos interesa ver es si este es el comportamiento de la solución. Pues vemos cómo al principio la llama crece lentamente hasta que llega a un momento, en el instante 100 aproximadamente, para un diámetro inicial de una centésima, en el que sube bruscamente y a partir de ahí no consigue estabilizarse, al menos con 50 subintervalos, ¿vale? Y ese comportamiento es similar en el caso de Adams-Moulton, solo que aquí sí podemos ver cómo la amplitud de la oscilación es un poco menor, ¿vale? Sin embargo, vemos como la escala tampoco es exactamente la misma. Bien, ¿qué ocurre cuando seguimos jugando un poco con este problema? Vamos a aumentar el número de subintervalos. Mantenemos el valor de delta, el radio inicial, y mantenemos los 2 métodos, Runge-Kutta de orden 4 y Adams-Moulton de orden 4. Si trabajamos ya con 100 subintervalos, los 2 métodos se comportan bastante bien, ¿vale? Cuando llegamos aproximadamente al instante 100, subimos bruscamente y nos estabilizamos, la llama se estabiliza en radio unidad, ¿vale? Ese comportamiento que ya se observa en Runge-Kutta de orden 4 se mantiene con el mismo método con 1000 subintervalos en lugar de 100. En el método de Adams-Moulton, con 10 o con 1000 subintervalos, se observa el mismo tipo de comportamiento. La diferencia está en la escala. Cuando aquí tenemos una escala que va en el eje de ordenadas desde 0 hasta 1,4, significa que en algún momento del proceso, en lugar de estabilizarse en el 1, alguno de estos valores ha subido hasta 1,4, con lo cual se ha comportado un poco peor. Y al aumentar el número de subintervalos, vemos como ahora se ajusta perfectamente al comportamiento que esperamos que tenga la solución de nuestro problema. ¿Esto significa que ya hemos acabado de analizar nuestro problema? Pues no necesariamente. ¿Qué ocurre cuando el radio inicial de la llama es mucho más pequeño? Estamos trabajando ahora con un radio inicial de una 10 milésima. Fijaos qué pasa tanto con Runge-Kutta como con Adams-Moulton, los 2 métodos de orden 4, explícito e implícito. Ninguno de los dos funciona correctamente para 1000 subintervalos, mientras que habíamos visto que para una centésima funcionaban perfectamente. En este caso, el problema se ha hecho más rígido y los métodos no funcionan correctamente. Estamos hablando de una escala de más de 10 elevado a 100 en ambos casos. Sin embargo, si aumentamos el número de subintervalos, vemos como en 7000 subintervalos los 2 métodos funcionan correctamente. Fijaos como ahora la curva que describe la solución ya no es tan suave como ocurría en los casos anteriores. Nos mantenemos en 0 hasta que llegamos al punto t igual a 1, subimos de forma prácticamente recta. Tenemos un pequeño índice de Gibbs aquí arriba, una pequeña oscilación, y luego seguimos recto en la estabilización de la solución, ¿vale? El mismo fenómeno de Gibbs podemos ver aquí arriba. Vemos como la solución es mucho más exacta. Evidentemente estamos trabajando con muchos más subintervalos. Ya no tenemos ese comportamiento curvo que se desviaba de la solución exacta. Lo que hacemos es decir, bueno, el radio se mantiene más o menos constante hasta que llega un momento en que hay una llamarada
y aumenta el radio de la llama y a partir de ahí se vuelve a mantener constante. Ese es el comportamiento que esperamos observar. Y evidentemente el número de subintervalos que tenemos que utilizar es muy grande porque el radio inicial es muy pequeño y eso influye en la rigidez del problema con el que estamos trabajando, ¿vale? Abordaremos problemas de este tipo en el tema 3 y los veremos bajo distintos puntos de vista. Hay otro problema que me interesa que miremos porque es bastante completo y de alguna forma podría servir como ejemplo de un problema típico de examen eh, no inmediato, ¿vale? Así como los que hemos visto hasta ahora podrían ser problemas de aplicación inmediata en los que tenemos unos métodos programados, un enunciado claro y conciso donde se nos dice qué tenemos que usar en cada momento y hay que ejecutar los métodos, comentar los resultados y razonar sobre ellos. Aquí se nos pide un punto más. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo en este problema? Pues fijaos que se nos están pidiendo varias cosas y todas ellas importantes. Partimos, como siempre, de un problema de valor inicial, pero lo primero que se nos pide es diseñar un método nuevo, distinto de los que hemos visto en clase de teoría. Evidentemente es un método que existe, pero no es algo que ya hemos visto, con lo cual la idea que os pretendemos transmitir es que quizá os podríamos preguntar algún método ligeramente distinto de los que hemos visto para que seáis capaces de introducirlo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos para diseñar este método? Lo que hacemos es transformar, como hemos hecho hasta ahora, el problema de valor inicial en un problema integral, de manera que la integral definida que nos aparece en la formulación la aproximamos por una fórmula de cuadratura distinta de las que habíamos visto hasta ahora. En este caso, utilizamos la fórmula de punto medio. La integral definida la aproximamos por la amplitud del intervalo multiplicado por la función del integrando evaluada en el punto intermedio entre los extremos A y B, ¿vale? Este es un método en el que nos va a aparecer el valor de la función en un punto que no conocemos, con lo cual, para evitar ese problema implícito, lo que haremos será utilizar como predictor el método de Euler, ¿vale? Una vez tengamos la expresión general del método, la que nos va a llevar a aproximar el valor de la función incógnita en cada uno de los nodos, lo que haremos será programarlo, ¿vale? Programaremos ese método y lo que haremos será comprobar que funciona correctamente sobre este problema específico, ¿vale? Este es un problema, nuevamente, que se puede comportar de forma rígida cuando epsilon tiende a 0, ¿vale? Vamos a trabajar aquí con un valor de epsilon cercano a 0, no excesivamente. Vamos a ver cómo se comportan los métodos de Euler de punto medio que acabamos de diseñar y de Geom, ¿vale? Y además se nos pide que veamos cuál es el número de subintervalos que necesitamos para que el error cometido en este problema, puesto que conocemos la solución exacta, sea menor o igual que una centésima, ¿vale? Con lo cual podéis ver que es un problema bastante completo. Y deberíais ser capaces, una vez hayáis visualizado la clase y hayáis estado trabajando con el tema, de coger por vosotros mismos el enunciado y reproducirlo sin mirar, tratar de hacerlo por completo, incluso trabajando con otras fórmulas de cuadratura diferentes, ¿vale? Para ir deduciendo métodos distintos. Muy bien, vamos entonces a comenzar a resolverlo. ¿Cuál es la parte teórica del método? Tenemos que coger nuestro problema de valor inicial, lo reescribimos en forma integral, hacemos una partición del intervalo donde estamos trabajando, el intervalo AB, en n subintervalos, por tanto tenemos n más 1 nodos equiespaciados, que son aquellos con los que hemos venido trabajando hasta ahora, y para aproximar el valor de la función incógnita en el nodo x1, pues nos apoyaremos en los valores conocidos x0, y en este caso tendremos la integral definida entre x0 y x1, ¿vale? Ahora, aquí es donde entra la novedad. Aplicamos la fórmula de punto medio para aproximar el valor de la integral, con lo cual esta integral consideramos aproximadamente igual a la diferencia entre x1 y x0, es decir, h, por el valor de la función que nos describe la ecuación diferencial en un punto intermedio x1 medio y, por supuesto, en el valor de la función incógnita en ese punto x1 medio, ¿vale? Que evidentemente no conocemos. Aquí es donde entra en juego el predictor de Euler. Con lo cual, como nosotros sabemos cuál es la fórmula de Euler, pues para aproximar
ese valor de la función incógnita en el punto medio nos apoyamos en el punto anterior, más la distancia que separa x0 de ese punto medio, es decir, h medios, por f de x0 y 0. Eso nos permite aproximar este valor y por tanto ya podemos evaluar la función f y nos queda esta expresión, que veis como es sencilla, muy similar al método de Euler, para poder aproximar el valor de la función incógnita en un nodo xk más 1, apoyándonos en el valor que tiene en xk y en ese punto intermedio xk más h menos, ¿vale? Este sería el planteamiento teórico que tendríamos que introducir como respuesta al primer apartado. ¿Qué ocurre cuando pasamos a la segunda pregunta? En la segunda pregunta se nos habla de la implementación. No es más que un programa muy sencillo, muy similar al método de Euler o de Geon que hemos estado utilizando, incluso de Runge-Kutta. Fijaos que como tenemos que utilizar como predictor al método de Euler, pues aquí estamos calculando esa pendiente, ¿vale? K1 es la pendiente del método de Euler. El valor aproximado de la función incógnita en el punto medio, mediante Euler lo aproximamos en esta sentencia. Y en la línea siguiente ya calculamos la pendiente en el punto medio partiendo de ahí, de ese punto intermedio, ¿vale? Con lo cual, la aproximación de la solución en el nodo xk más 1 se calcula directamente ya a partir de k sub 2. Como veis, el programa es muy sencillo, solo hay que modificar un par de líneas en el método de Euler y no debería suponeros ningún problema. En cualquier caso, puede que haya diferencias de nivel entre vosotros a la hora de programar. Aquellos que veáis que estas cosas os resultan triviales, las pasáis rápidamente. Aquellos de vosotros en los que no estáis todavía muy fogueados en la programación en MATLAB, pues prestad un poco más de atención a estas cosas y nos preguntáis todo aquello que necesitéis. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces seguimos y nos vamos a la aplicación, ¿vale? Ya tenemos el programa, el método diseñado, lo hemos programado, ahora vamos a ejecutarlo sobre un problema concreto. Por tanto, aquí tenemos una ecuación diferencial de orden 1, una condición inicial, sabemos cuál es la solución exacta y sabemos que el error que queremos cometer como máximo es de una centésima, con lo cual tenemos que ir estimando cuál es el número de subintervalos que queremos usar en cada caso. Vamos a usar esta función que veis aquí para almacenar nuestra ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Junto con el valor de epsilon que nos va a hacer falta, y eso nos permitirá trabajar en las transparencias siguientes. ¿Cómo lo haremos? Fijémonos. Ya hemos almacenado esa función, ¿vale? La tenemos aquí repetida otra vez para no perderla de vista. En realidad, para aplicar Euler u otros métodos, esta última línea que tenemos aquí de la derivada de la función respecto de la variable independiente no nos hace falta. Lo que ocurre es que este problema lo vamos a recuperar en el tema 3. Y ahí sí nos va a hacer falta esa derivada porque vamos a utilizar métodos implícitos. ¿De acuerdo? De momento, para ejecutar estas líneas, la segunda variable de salida no es necesaria y, por tanto, podríamos comentarla. En cualquier caso, comenzamos ejecutando nuestro programa de Euler con 100 subintervalos, inicializamos el error en 1 y comenzamos un bucle de manera que mientras el error sea mayor que una centésima, vamos a seguir utilizando el método de Euler, pero aumentando el número de subintervalos una unidad cada vez, ¿vale? Compararemos la solución aproximada con la solución exacta, buscando el valor máximo de la diferencia local, y cuando este bucle pare, eso querrá decir que el error será más pequeño que una centésima o igual, y por tanto lo que haremos será devolver ese error y además el número de subintervalos que hemos utilizado realmente. Fijaos que como antes de salir hemos añadido una unidad, el último que hemos usado es n-1, ¿vale? No n. Pues bien, el método de Euler, si hacéis la prueba, veréis que es completamente inestable para este problema con este valor de epsilon y hasta que no llegamos a 5.000 subintervalos no es capaz de darnos una solución. Si cogemos 4.999 subintervalos no es que nos dé un error más pequeño, es que no converge, ¿vale? Nos da infinito. Por tanto, esto es una de las pegas que podemos encontrarnos con problemas como los que estamos comentando con cierta rigidez.
Bien, vamos a ver qué pasa con el método de Geum. Hacemos exactamente lo mismo, solo cambiamos la llamada al método y vemos que en este caso el número de subintervalos que tenemos que usar es prácticamente el mismo, 4.998. Y en ese caso tenemos ya un error más pequeño que el que buscamos, pero hasta ese momento tampoco tenemos convergencia. Si nos vamos al método de punto medio, el comportamiento es muy similar, ¿vale? Estamos viendo, son todos métodos explícitos, todos métodos que tienen problemas, dificultades, cuando el problema de valor inicial que tenemos que resolver tiene cierta rigidez, ¿vale? Muy bien. El orden de los métodos, pues evidentemente si los métodos no funcionan bien, es bastante probable que el orden que alcancen no sea el apropiado. En este caso, igual que ocurría en el primero de los problemas, conocemos la solución exacta, con lo cual estimar el orden de los métodos es fácil, dividiendo los errores exactos cometidos al duplicar el número de los subintervalos, y eso lo hacemos varias veces. En este caso nos interesa hacerlo solo con punto medio, que es el método nuevo, pero vemos cómo, aunque aumentemos el número de subintervalos, inicialmente la aproximación es un espanto. Estamos trabajando con 5.000 y 10.000 subintervalos. Luego, si trabajamos con 10.000 y 20.000 subintervalos, ya nos vamos acercando más a una potencia de 2. Y cuando ya aumentamos un par de veces más, nos encontramos con que efectivamente podemos afirmar que el método de punto medio es de orden 2, pero realmente el número de subintervalos que hemos necesitado utilizar es inmenso, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, veremos, esto justifica en parte la necesidad de las técnicas que vamos a ver en el siguiente tema. ¿Qué ocurre a continuación? Bueno, tenemos diferentes problemas que os proponemos en este documento. El problema del péndulo de Foucault es un problema en el que también estamos trabajando con, en este caso, un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. La dificultad inicial aquí de haberla estaría en la transformación del problema en un sistema de 4 ecuaciones diferenciales de primer orden y en la adaptación de nuestros algoritmos para trabajar con sistemas de ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Vale? A partir de ahí todo lo demás es aplicación directa, con lo cual, pues bueno, yo creo que este es un buen ejemplo para que vosotros vayáis trabajando por vuestra cuenta y veáis que los resultados que obtenéis son los que aparecen aquí. Tenemos, bueno, un poco especificado con detalle, porque es la primera vez que aparecen los problemas, cuál es el cambio de coordenadas que necesitamos para transformar nuestro problema en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Se lo introduciremos a una función que llamamos Foucault por el problema, ¿vale? A la cual hay que introducirle los datos del problema, ¿vale? La latitud donde está el péndulo en radianes, la velocidad angular terrestre. Es importante que las unidades, por supuesto, estén todas en el mismo tipo de unidades, ¿vale? Todas las variables. Y esta sería la variable de salida que nos proporcionaría el sistema de ecuaciones de orden 1. Aquí ya empezamos a ejecutar los distintos métodos, representamos las curvas, entonces un poco se trata de que vosotros mismos vayáis trabajando sobre el problema y vayáis comprobando que los resultados son los correctos, ¿vale? Vamos a pasar rápidamente, veamos cómo el plano de oscilación del péndulo se reproduce en nuestras cuentas, qué pasa cuando el número de subintervalos no es suficiente, cómo se estabiliza. Todo esto lo podéis ir analizando por vuestra cuenta. Lo más importante de este problema, y es donde quería hacer hincapié antes de terminar la clase, es que es un problema en el que no conocemos la solución exacta. Y sin embargo, sí se nos pide que estimemos el orden de convergencia de los métodos, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho en los problemas anteriores, pero lo que no conocemos en este caso es la solución exacta. Por tanto, no podemos calcular errores exactos. Lo que haremos será calcular diferencias entre sucesivas aproximaciones en las que hemos utilizado en cada una el doble de subintervalos que en la ejecución anterior. Por ejemplo, empezamos con 7.200 subintervalos, que es el valor que hemos de utilizar en función del problema, ¿vale? De lo que nos dice el enunciado. Hacemos una primera llamada a run ejecuta de orden 4. Tenemos el intervalo,
Estamos hablando de la primera hora, si no recuerdo mal. Tenemos el número de subintervalos aquí como variable de entrada. Las condiciones iniciales de nuestro problema. Recordad que es un problema de 4 ecuaciones diferenciales de orden 1 y por tanto tenemos 4 condiciones iniciales. Y lo que hacemos, fijaos que la solución de este problema, I1, ¿quién va a ser? Va a ser una matriz con 4 columnas. La primera de esas columnas es la que nos va a dar la solución aproximada del problema. La segunda será la aproximación de su derivada primera, la tercera la aproximación de su derivada segunda, ¿vale? O sea, en realidad lo que tenemos ahí son diferentes variables y para ver cuál es el orden nos basta con comparar con la solución. Fijémonos, si volvemos inicialmente a nuestro problema, aquí tenemos en realidad dos variables incógnitas, la x y la y, ¿vale? El comportamiento va a ser similar porque las ecuaciones diferenciales son similares, con lo cual para estimar el orden me basta trabajar con la x o con la y. La x aproximada me aparecerá en la primera columna de la matriz solución, la y aproximada me aparecerá en la tercera columna de la matriz solución. La segunda y la cuarta serán las derivadas de x e y aproximadas, ¿vale? Por tanto, únicamente voy a trabajar con la primera columna de cada una de las soluciones, podría hacerlo con la tercera y los resultados serían prácticamente los mismos. Podríamos hacerlo con las dos y comparar, ¿vale? Sería otra forma de ampliar el problema. De manera que volvemos al punto en el que estábamos, donde estamos intentando estimar el orden de convergencia de los métodos, de manera que ejecutamos una vez con 7.200 subintervalos, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Nos quedamos con la solución aproximada, que es la primera columna de la matriz I1. Y a continuación duplicamos el número de subintervalos. Siempre hay que duplicar el número de subintervalos si lo que pretendemos encontrar es una potencia de 2. ¿Vale? ¿Qué hacemos a continuación? Volver a ejecutar run ejecuta, pero en este caso la n ya no son 7.200, son 14.400, lo hemos duplicado. Volvemos a encontrar una solución y nos quedamos una vez más con la primera columna, ¿vale? Y eso lo repetimos un número suficiente de veces. ¿Qué hacemos a continuación? Fijaos que ahora no tenemos la solución exacta para comparar. Lo que hacemos es comparar la primera solución con 7.200 subintervalos con la segunda solución que tiene el doble de nodos, ¿vale? El doble de subintervalos y un nodo más. Evidentemente yo no puedo restar sol 1 y sol 2 porque no tienen el mismo número de componentes. Lo que tengo que hacer es restar las componentes de sol 1 y sol 2 que corresponden al mismo nodo de x, ¿vale? Por tanto, la primera componente de sol 1 y la primera de sol 2 sí las voy a usar para restar, pero la segunda componente de sol 1 la restaré con la tercera de sol 2, que es la que corresponde al mismo valor de x, ¿de acuerdo? Eso lo hago con todos los pares de aproximaciones que he encontrado, encontrando los errores E1, E2, E3, E4 y E5. Por eso necesitaba tantas ejecuciones. Y ahora lo que hago es dividir cada error estimado entre el siguiente. Y eso me tiene que ir dando algo que converja a una potencia de 2. Bueno, pues como podemos ver aquí, esto a 16, que sería la potencia de 2 que me da el orden 4 de run ejecuta, no converge. Es verdad que sí pasa de orden 3, entonces se queda en un orden intermedio entre 3 y 4, ¿vale? Que sería un poco la conclusión que tendríamos que sacar de esta estimación del orden de convergencia. Muy bien. Tenéis más problemas resueltos con los que trabajar. Aquí tenemos otro problema de un circuito en el que hay dos ecuaciones con las que trabajar, dos ecuaciones íntegro-diferenciales. Esta integral que aparece en cada una de las dos va a ser una nueva variable que va a depender de la y, con lo cual realmente vamos a interpretar esto como un problema en el que hay dos ecuaciones diferenciales, ¿vale? Donde tenemos derivadas de primer y segundo orden, ¿vale? Podéis intentar deducirlo con calma estos días. Planteamos el problema como un sistema de 4 ecuaciones diferenciales de primer orden con las condiciones iniciales que nos da el problema y a partir de ahí ya vamos ejecutando cada uno de los métodos, ¿vale? Este es otro de los problemas que podéis ir
ejecutando por vuestra cuenta, intentando asimilarlo y comprobar que todo funciona correctamente. A continuación, lo que tenéis es una pequeña colección de problemas propuestos, ¿vale? En estos problemas propuestos tenéis un poco de todo, problemas que son sencillos, sistemas o bien una única ecuación de primer orden. A veces se os da la solución exacta, hay que probar con diferentes métodos de órdenes bajo y alto, ¿vale? Y bueno, pues se trata un poco de jugar con estos problemas e intentar encontrar las soluciones que se os piden. Intentadlo, fijaos, aquí tenemos también un problema de tercer orden, ¿vale? Para ir viendo diferentes posibilidades. Intentadlos, por favor, comprobad que las soluciones que os salen, en caso de que tengáis la solución exacta, es coherente. Si no tenéis la solución exacta, la que obtengáis utilizando diferentes métodos del mismo orden deberían ser similares, si no es que algo va mal, ¿vale? Y con toda esta información, con toda esta práctica que vais a ir acumulando resolviendo estos problemas, estaréis en disposición ya en la semana que viene de trabajar con métodos rígidos en los que veremos alguna técnica diferente para abordar este tipo de problemas y ya pasaremos a problemas de frontera, que es el siguiente bloque de la asignatura, ¿vale? Este problema 8 también es especialmente interesante porque lo que hace es utilizar en la estimación de la integral que podemos obtener a partir del problema de valor inicial otro método de cuadratura como es el de Simpson, ¿vale? Entonces, aquí tendríais que practicar un poco algo similar a lo que hemos visto al principio con el método de punto medio y comprobar que funciona correctamente para este problema que veis aquí, ¿vale? Entonces, con esto damos por terminada la clase de hoy. Tenéis mucho trabajo por delante. Por favor, dentro de vuestras posibilidades, aprovechar el fin de semana para que las siguientes clases sean lo más fructíferas posibles. Y, por supuesto, podemos estar en contacto vía el foro, vía el correo electrónico. Las clases van a ir quedando guardadas sistemáticamente, con lo cual podéis acceder a ellas y para cualquier duda estamos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Pues nada, que tengáis un buen fin de semana y hasta el próximo día.